Saludamos a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariñas, a la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos Palacio, a la ministra de Salud, Jimena Aguilera Sangüesa, al subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Facuse, al tesorero general de la República, Hernán Novicelli, al director de Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri Celay, y a todos quienes nos acompañan hoy, representantes de organismos multilaterales y de organizaciones civiles. Les recordamos que al final de la exposición habrá un espacio de diálogo entre la directora y la ciudadanía. Durante el periodo previo a esta ceremonia, junto con la difusión del borrador de la cuenta pública participativa, incentivamos a que nos hicieran llegar preguntas a nuestro correo cuentapublica@dipres.gov.cl y a través de las redes sociales, las cuales las vamos a exponer aquí para que la directora las responda. Para quienes estén de manera presencial, también se les va a invitar a que formulen su pregunta. Por favor, cuando lo hagan, digan su nombre y a la organización que representan. Y para quienes están conectados por streaming, va a estar el chat disponible de la DIPRES para que también nos hagan llegar sus preguntas. A continuación, veremos un video sobre la labor que realiza la Dirección de Presupuesto. La Dirección de Presupuestos, que depende del Ministerio de Hacienda, es el organismo técnico encargado de proponer una asignación eficiente de los recursos del Estado. Para ello, orienta y regula el proceso de formulación del presupuesto de la Nación. También elabora y divulga a la ciudadanía estudios y estadísticas oficiales de finanzas públicas y cuantifica los impactos financieros de los proyectos de ley que presenta el Poder Ejecutivo al Congreso por medio de los informes financieros. Además, a través de la gestión de los activos y pasivos financieros del sector público, optimiza la capacidad de movilización de recursos para el logro de los objetivos de la acción gubernamental. A través de los instrumentos de control de gestión pública, promueve la eficiencia en el uso de los recursos, junto con evaluar y monitorear los programas del Estado. En la DIPRES trabaja un total de 408 funcionarias y funcionarios públicos, de los cuales 188 son mujeres y 220 son hombres. Si quieres estar informado de las actividades y publicaciones que realiza la Dirección de Presupuestos, síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.dipres.gov.cl. Ahora dejo con ustedes a la directora de Presupuestos para que dé cuenta de la gestión 2024. Gracias, Pame. Gracias también a todos los presentes. Yo sé que en este tiempo que empiezan todas las cuentas públicas, es difícil en general es difícil hacerte el tiempo para estas cosas y además es doblemente difícil en este tiempo donde también hay varias cuentas públicas. Así que agradezco mucho la presencia, sobre todo a las personas que vienen, las autoridades también que vienen de otras instituciones. Bueno, la Dirección de Presupuestos, tal como decía el video, tiene 3 objetivos estratégicos generales según nuestro balance de gestión integral. La primera es la asignación eficiente de los recursos al servicio del país, el mejor gasto público y la divulgación sobre usos de recursos públicos. Voy a ir por cada uno de estos ejes contando las principales logros, tareas, proyectos que hicimos durante el año 2024. Algunos también que tienen su resultado ahora el 2025. Me costó hacer una síntesis, el equipo lo sabe bien, porque hubo probablemente muchas cosas que también se hicieron, pero había que hacer algo que
no durara tanto, para que también fuese un espacio de preguntas ciudadanas como el instructivo presidencial nos mandata en cada una de nuestras cuentas públicas. Entonces, en el primer objetivo, la asignación eficiente de recursos al servicio del país, lo dividimos en 4 grandes hitos, 4 grandes hitos. El primero, de responsabilidad fiscal. La ley de responsabilidad fiscal hizo aprobación en agosto del año 2024. Luego, los resultados fiscales del año 2024, la mejor y las actividades, gestiones normativas en pos de una mejor gestión pública, y la sostenibilidad también de mediano plazo de nuestras finanzas públicas. Hoy día, y quizás como un hito muy relevante del año pasado, fue la aprobación, después de varios años de tramitación, de la nueva ley de responsabilidad fiscal, que nos pone un marco como país mucho más exigente con respecto a los desvíos fiscales, con respecto a la contability de las finanzas públicas. Así también nos pone a la vanguardia de la institucionalidad fiscal en el resto del mundo. Se incluyó legalmente una nueva ancla de deuda bruta en el mediano plazo, se explicitan metas anuales en el decreto de política fiscal, se regulan qué hacer ante desvíos extraordinarios y transitorios de las metas fiscales a través de cláusulas de escape, mecanismos de control y corrección de desvío, y también una institución reforzada por parte o para el Consejo Fiscal Autónomo en el rol que tiene en el cumplimiento o en la contability con respecto a las metas fiscales. En términos de los resultados fiscales, el año 2024 terminó con un desvío importante de la meta fiscal original. Tenemos un balance efectivo de menos 2,8% del PIB, pero la meta fiscal se pone en función del balance cíclicamente ajustado, que terminó del orden del menos 0,3% del PIB. Después tenemos ahí una sección especial para revisar aquello. Pero a pesar de ese mayor desvío de la meta fiscal, esto no la meta en términos de deuda, que como ustedes bien saben, desde el año 2022 nuestra planificación fiscal no se hace solamente en cumplir metas de balance estructural, sino que también de deuda como porcentaje del PIB. Y en ese caso, el nivel de deuda se mantuvo dentro de las proyecciones, y lo que hemos visto durante esta administración es que después de un aumento sostenido de los últimos 15 años en deuda pública, este crecimiento se está desacelerando, y ese es lo que muestra el gráfico tanto en la proyección final que tenemos en el informe de finanzas públicas para este año, pero también en el escenario más pesimista en el mediano plazo, y también lo comparamos con el nivel de deuda prudente. Es decir, siempre estamos en los distintos escenarios por debajo del 45% del PIB. Esto requiere harto trabajo, no es como algo que uno da por sentado, es un trabajo que nosotros vivimos día a día, de contener los gastos en donde tienen que estar contenidos, de que los ingresos que tienen que estar lleguen, y que las proyecciones macro también se cumplan de manera de poder cumplir esta planificación. Luego, en materia de ejecución de gastos, observamos que el año pasado tuvimos una contención del gasto público con un ajuste del gasto primario, que es sin contar los intereses de la deuda, porque en los intereses de la deuda no puede rebajar discrecionalmente el gasto, pero el gasto primario de $1.500 millones en ajuste. Se ha llamado la atención también la necesidad que Chile quizás estaba acostumbrado que el gasto público año a año creciera del orden del 10%, del 5%, del 6%, entonces quizás tenemos que ir haciéndonos la idea de que, dado el menor espacio fiscal que se ve hacia adelante sin mediar con ajustes de gastos importantes que van a depender de legislaciones también o de nuevos ingresos, el gasto público va a ir creciendo, y hay que hacerse la idea que va a ir creciendo más lento que en periodos pasados. El crecimiento promedio del 2010 al 2013 fue del 4,6, del 2014 al 2017 del 5,6. Obviamente luego de la pandemia tenemos una expansión importante de gasto público. Si comparamos del año 2022 al año 2024, el gasto público ha tenido un decrecimiento en el menos 6,1%, y si sacamos el ajuste extraordinario después de la pandemia, el gasto público va a haber crecido un 2,3%, es decir, la inflexión que uno espera del crecimiento del gasto es algo que se ha ido
produciendo. Y además también, y esto es bien importante, que se ha ido produciendo con una contención también del gasto corriente. Y es un esfuerzo que hemos hecho todos acá en la dirección de presupuesto, que el crecimiento o la sobreejecución que sobre todo observamos a la hora de la pandemia se vaya estabilizando. Si el año 2021 la sobreejecución fue del gasto corriente fue del orden del 45%, luego al año siguiente del 12%, y así hemos ido descendiendo hasta que el año pasado fue del orden del 101% como tasa de ejecución. Además también el año 2024 tuvimos una muy buena noticia en términos de la ejecución del gasto de capital. Este gráfico lo que muestra es cuánto va siendo ejecutado mes por mes. No tenemos todos los meses, sino que de enero a abril y luego en diciembre el gasto de capital, porque siempre también hay una preocupación de que el gasto de capital se gasta todo a final de año, o que la inversión pública cuesta que en los primeros trimestres ande, y con un ejercicio muy metodológico de dos reuniones todas las semanas a través del Comité de Inversión Pública y la colaboración de todos los ministerios, sobre todo los que tienen grandes niveles de inversión, hemos logrado que el gasto de capital se ejecute de manera más uniforme durante el año. El año 2024, que es en la barra azul, vemos que a diferencia de los años anteriores, que se ejecutaban muy poquito los primeros meses, se aumentó de manera considerable, y el 2025 sigue aumentando también de manera considerable, y así no se ejecuta todo en el último momento del año. Ahora bien, con respecto a los desvíos fiscales, y en particular de la meta de balance cíclicamente ajustado, una cosa muy importante es que el desvío fiscal no fue por desvío de las proyecciones macroeconómicas, no fue por desvío o un aumento de gastos, sino que fue por los ingresos fiscales. ¿Y qué pasó en los ingresos fiscales? Si uno revisa por qué se produjo el desvío de la meta fiscal, hay tres principales componentes, yo diría. Primero, una parte de aquello se explica por mayor gasto en intereses, por el precio del dólar que subió principalmente en el último trimestre. Después, un tercio se explica por los ajustes cíclicos que hace la regla de balance estructural. Entonces, si bien después lo voy a explicar después porque es más complejo. Y otra parte importante por los ingresos efectivos. ¿Qué significan los ajustes cíclicos? Los ajustes cíclicos son la brecha que existe y que transforma finalmente nuestros ingresos efectivos a ingresos estructurales, que cuando se alejan mucho del precio de tendencia en el largo plazo, el ajuste cíclico que se hace de los ingresos efectivos a los ingresos estructurales es mucho más importante. Entonces, por ejemplo, si cuando elaboramos la ley de presupuesto teníamos un ajuste cíclico de los ingresos de cobre, que acá están en rojo, de menos 0,9%, es decir, a los ingresos efectivos eran después más positivos los ingresos, no estoy en el anterior, del menos 0,9%. Los ingresos efectivos los ingresos estructurales eran mayores que los efectivos en el caso del cobre. Después el ajuste cíclico le pegaba mucho más fuerte. Entonces hay una parte que es cíclica y hay otra parte que tiene que ver con desvíos de ingresos proyectados y efectivos. También es importante revisar dónde se producen esos desvíos, y gran parte de nuestro año 2024 fue ponernos la meta de entender efectivamente en qué parte estaban ocurriendo esos desvíos. Los desvíos no ocurren en todos los ingresos, eso es importante decirlo, sino que, por ejemplo, si comparamos el nivel de la recaudación por GMP10 o por IVA a la hora de la elaboración de presupuesto, en realidad vemos que al cierre del año fueron más los ingresos percibidos por esas razones. Las causales de la mayor desviación primero tienen que ver con el precio del litio. Si bien nosotros teníamos calculado que íbamos a recaudar la mitad de lo que se había recaudado el año 2023, del orden del 1,7 billones, finalmente fue un tercio de lo que realmente fue. Si alguien hubiese hecho esa estimación, las mejores estimaciones a septiembre del 2023, que es cuando se hace la ley de presupuesto, estaban todas alineadas con el mercado. Después la baja que tuvimos del precio del litio fue algo que tampoco el mercado había revisado previamente, y la segunda parte del resto de los contribuyentes, principalmente, y es que es donde ha estado el mayor desafío quizás durante el año 2024 en términos de ingresos, fue
analizar la naturaleza que está teniendo hoy día los ingresos por resto de contribuyentes en términos de los efectos que han tenido las distintas reformas tributarias que se han hecho y cómo los efectos del choque económico que tuvimos, cuáles de ellos quedaron como permanentes y cuáles quedaron como transitorios. En particular también el efecto de la depreciación instantánea, es decir, cómo afectó la medida de depreciación instantánea que se hizo por la pandemia, cómo ha ido afectando a los ingresos estructurales. Y eso es lo que hacemos en esta segunda tabla, de comparar el informe financiero de aquel año, cuando se hizo esta medida, y cómo ha resultado de manera final la recaudación esperada. Eso por parte de los resultados fiscales. Luego, en términos de las normas de eficiencia en la gestión pública, nosotros tenemos un rol relevante en aquello a través de la Subdirección de Racionalización y Función Pública, y además también del Departamento de Evaluación, Productividad y Transparencia. Nosotros el año 2024 trabajamos en 30 servicios pilotos para el teletrabajo. Eso significa el 75 de los 40 servicios que están autorizados para hacer teletrabajo. Además, también estuvimos trabajando en 50 regulaciones de teletrabajo de servicio en el marco del teletrabajo transitorio. Durante el año 2023, para el año 2024, sacamos varias lecciones que fueron incorporadas en la ley de reajuste, como la marcación remota, como prohibir el fraccionamiento de la jornada, como especificar funciones excluidas del teletrabajo para contribuir y asegurar la continuidad de la función pública. ¿Y por qué esto? Porque fuimos evaluando la medida cuando iba sucediendo, y las recomendaciones, y lo que tenemos que seguir haciendo es contar con un modelo único de teletrabajo para el sector público, debido a que todavía existen demasiadas diferencias en cómo cada uno de los servicios lo va implementando. Evaluar la modalidad de teletrabajo para que con evidencia objetiva se pueda medir el desempeño institucional, asegurando siempre que se cumpla la función pública del teletrabajo, y además también avanzar en una cultura, porque esto es una cosa importante para los jefes de servicio. Otra norma relevante, que fue materia de harto trabajo también y de negociación con la mesa del sector público, fue la vigencia permanente de nuevas leyes de incentivo al retiro, incluyendo también la norma en que que los funcionarios y funcionarias afectan las leyes de incentivo al retiro, cesarán sus funciones al cumplir 75 años. Quienes cesen sus funciones por la causal antes señalada tendrán un derecho de indemnización también. Esto, que exista una norma vigente también de salida, genera más certeza en el sector público, a los trabajadores y las trabajadoras del sector público, y beneficiará del orden de 14.000 funcionarios cuando ya alcanza el régimen. Además, también hemos trabajado y hemos tenido una fuerza de tareas con la mesa del sector público de ausentismo laboral importante. En la formulación de la ley de presupuesto 2025 se limitaron los incrementos de dotación en los servicios con un nivel de ausentismo importante. Es algo que nos ha preocupado desde ya al menos fines del año 2022, donde se observó este pic de ausentismo en el sector. También hicimos la primera radiografía del ausentismo laboral en el sector público durante el año 2024. Se creó el Comité Nacional de Ausentismo, donde la Dirección de Presupuesto tiene el rol de Secretaría Ejecutiva a través de la subdirectora. Hicimos taller también de ausentismo con más de 50 instituciones durante el año, y trabajamos durante el año 2024 en el sistema de gestión, en el piloto en realidad del sistema de gestión de riesgo laboral en el PMG 2024 para incorporarlo a los servicios 2025, porque sabemos que el ausentismo es un fenómeno multicausal y no solamente explicado por una razón. También continuamos en nuestras múltiples mesas de trabajo con el sector público, de cuidado infantil, seguridad funcionaria, salud mental, teletrabajo, incentivo al retiro, equidad de género, trabajo decente, la reducción de jornada laboral en el sector público y las 40 horas, mesas sectoriales que se abordan temas particulares de cada uno de los ministerios, el MinSal, que por supuesto tenemos harto trabajo en común, al igual con la asistente de la educación y con el Ministerio de Educación, la CEMUCH, las universidades estatales y la AJUNGI.
Otro también desafío importante para nosotros desde la Dirección de Presupuesto es la entrada en operación de los servicios locales de educación pública, que ha significado un desafío mayor en términos de gestión. En la lámina ustedes pueden ver cómo la gradualidad que tienen estos servicios y cómo del año 2027, donde teníamos 2022, donde teníamos 11 programas educativos, o sea, servicios traspasados, hemos hoy día más que duplicado eso y preparándonos ya para el 2026 con 38 servicios locales que se implican más que el 50% de la matrícula pública. Eso ha desafiado todo nuestro sector de educación. Además también que en régimen se estima que el sistema de educación pública superaría los 250.000 empleos en el gobierno central. Y esto nos ha requerido harto trabajo, como yo les mencioné, en conjunto, pero en particular quizás recalcar lo que ha significado también que algunas malas prácticas que tenían los municipios a la hora de gestionar la educación pública no se repitan en nuestro sistema actual. Tuvimos una modificación importante en esa línea en la ley de reajuste y tuvimos varios recursos contra la aplicación de aquella norma, y gracias a la unidad jurídica y al sector presupuestario pudimos ganar en todas las instancias jurídicas aquello. También otro de nuestros desafíos más importantes en el día a día es la gestión con los servicios de salud, que también tenemos reuniones bien periódicas y los equipos técnicos prácticamente semanal, donde se monitorea el gasto, la ejecución presupuestaria. Tanto hemos llegado a un diagnóstico común de la productividad del sistema, no solamente con los índices que hoy día existen para el sistema, sino que también el Ministerio de Salud ha generado nuevos índices para ir midiendo esa productividad. No voy a entrar en detalle, pero la gestión fiscal que hoy día tenemos, los desafíos fiscales que hoy día tenemos pasan mucho por nuestra relación con el MinSal. Por eso quería destacarlo, porque ocupa y hemos tenido una muy buena relación en aquello, cada uno entendiendo cuál es su rol, pero una buena relación. Luego los créditos también multilaterales. Nosotros dentro de la Dirección de Presupuestos tenemos un rol respecto a la relación con los organismos multilaterales y la gestión de estos créditos, que hoy día son del orden de $1.000 millones con las distintas multilaterales. En particular quería quizás resaltar estas dos iniciativas, una con el BID y otra con el Banco Mundial, el Programa de Sostenibilidad de los Servicios de Agua y Electricidad en Rapa Nui, donde una empresa pública pudo optar a un crédito con garantía estatal para abordar algo que quizás desde el presupuesto de la Nación no se podía hacer, y con una asistencia técnica de primer nivel para solucionar problemas en la isla de Pascua con respecto a la eficiencia operativa de los servicios de agua, la dependencia de combustible y fortalecer la gestión empresarial de la empresa. Lo importante aquí fue que esta fue un crédito innovador del punto de vista de cómo materializarlo. Estuvimos con el equipo de Hacienda, los equipos jurídicos del BID, los equipos de acá, yo creo que más de un año viendo cómo se puede materializar esta nueva forma. Entonces quería resaltarlo por aquello, y además también resaltar los programas por resultados que estamos teniendo en distintas áreas, en particular el del Banco Mundial con el programa de cobertura universal en la atención primaria y la resiliencia en Chile, que ha sido de los créditos que también más han avanzado, ejecutado por el Ministerio de Salud, donde se pone el foco en la atención primaria de salud, su eficiencia y su transparencia. También dentro de nuestro quehacer tenemos las modificaciones a los contratos de las concesiones, que también ocupan un rango de tiempo importante en nuestro trabajo a través de la División de Finanzas Públicas y en particular el equipo de pasivos contingentes. Se han tramitado durante el 2024 76 modificaciones de contratos vigentes, 7 licitaciones de proyectos nuevos, y acá también hemos innovado en términos de gestión y de cómo afrontar desafíos públicos. Quizás una de las mayores innovaciones, la primera planta desaladora en la región de Coquimbo, como hacer un modelo de concesiones que se haga cargo de este problema, así también como el teleférico en el sector de alto auspicio.
Nuevas instituciones y reformulaciones. Acá hacemos un acompañamiento trabajamos en conjunto con las nuevas instituciones públicas que se van creando. Destacar ahí el Servicio de Biodiversidad de las Áreas Protegidas, donde tenemos que trabajar en conjunto con los ministerios definiendo la planta de personal, la implementación de los servicios locales también de educación, que para nosotros es un desafío constante. Además también del trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación para los estatutos de las universidades estatales. Y quizás destacar en particular también todo lo que ha significado el trabajo en la nueva institucionalidad para la defensa, la seguridad y administración de la justicia. Creamos una nueva partida presupuestaria. Se estableció también el Ministerio de Seguridad Pública, que desde abril tiene su propia partida. Se estableció su planta y los traspasos del Ministerio del Interior. También se creó la planta personal de la Agencia de Ciberseguridad. Pero además también hemos trabajado tanto con el Ministerio del Interior, ahora de Seguridad Pública, como también con el Ministerio de Defensa y de Justicia en distintas condiciones de mejora y de asignaciones para la modernización de las carreras de los funcionarios y funcionarias, como de Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, Gendarmería, Fuerzas Armadas, además de la activa participación en los proyectos de ley que fortalecen el Ministerio Público y la creación del sistema de inteligencia. También, y ahora pasando a las normas, a la sostenibilidad fiscal de mediano plazo, no sé cuánto tiempo tengo más. Si alguien me hace la... Ya. Voy a pasar más rápido. Uno también de los hitos más importantes quizás que tuvimos durante el año pasado y que llenó de trabajo a equipos completos acá la Dirección de Presupuestos fue la aprobación de la reforma de pensiones, una aprobación de reforma de pensiones que el otro día en un ejercicio puse en una herramienta de inteligencia artificial. ¿Me podría explicar en 2 palabras qué hace la reforma de pensiones recientemente aprobada? Subir pensiones. Entonces, eso, y subir pensiones... y subir pensiones en un marco fiscal acotado, subir pensiones con una lógica de responsabilidad fiscal requiere un nivel de imaginación, creatividad, capacidad de resolver problemas difíciles, muy importantes. Acá fue un trabajo muy colaborativo con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y por supuesto con el resto del Ministerio de Hacienda. No voy a entrar en los detalles, pero también aquí están los detalles que hacen también de la reforma una reforma fiscalmente responsable. Lo mismo y en la misma lógica, gran parte de nuestra energía ha estado en encontrar soluciones para el financiamiento de la educación superior, porque también acá lo mismo. Trabajar estos cambios de manera sostenible en el tiempo, con gradualidad, con responsabilidad fiscal, requiere mucha creatividad e imaginación de parte de los equipos. Ahí tenemos todo el trámite por delante todavía, pero estamos trabajando en aquello. También, como yo les comentaba, en términos de sostenibilidad fiscal de mediano plazo, hemos estado trabajando, creamos el nuevo Departamento de Proyección de Ingresos Fiscales y hemos desde el año pasado ya empezando a trabajar en esto. Quizás el producto más firme de aquello fue la asistencia técnica del Fondo Monetario, en cuya lo que hoy día estamos trabajando y implementando esas recomendaciones. Además, también durante el año 2024 tuvimos un trabajo sobre la gestión de los ingresos, que son no los ingresos tributarios, sino que los ingresos del sector público para dar la instrucción de la correcta imputación de los ingresos para que existen en un clasificador presupuestario, incluyendo, por ejemplo, el crédito conal del Estado, que hemos estado trabajando también con la tesorería al respecto, el correcto registro financiero, entre otras. Así también un manejo fiscal de la caja con los servicios públicos con el fin de evitar los fondos aposados en las cuentas subsidiarias del Estado. En términos de pasivos contingentes también, nosotros trabajamos un informe anual y quizás en este informe anual tenemos 3 novedades importantes durante el año 2024. Primero,
con respecto al crédito conal del Estado, hicimos como, pusimos al día con respecto a la contabilidad, cómo se estaba contando en el pasivo contingente de este crédito. Además también trabajamos muy en colaboración con el Ministerio de Energía y con la Subsecretaría de Hacienda sobre el diseño y el seguimiento mensual del Fondo de Estabilización de Tarifas Eléctricas. Yo sé que hay una preocupación por el alza de tarifas, pero sin este fondo el alza de tarifas sería infinitamente mayor. Además, también se realizó un proceso de emisión de bonos y definición de las consideraciones financieras de este fondo. Esta emisión fue, de hecho, premiada internacionalmente como una de las mejores emisiones de América Latina durante el año 2024. En empresas públicas también, que es una línea de trabajo muy importante para nosotros en la dirección de presupuestos, en coordinación con el centro con el CEP de Corfo, pero quizás queríamos resaltar en dos acá cosas importantes. Primero, todo el trabajo que hemos hecho para poner el financiamiento, la línea 9 del metro, que al inicio este gobierno no estaba anunciada, más no financiada, y luego también los resultados que ha tenido Enami a través de la difícil decisión, pero que al final le va a dar sostenibilidad en el tiempo del cierre de la fundición de Hernán Videla para poder mejorar la calidad de la fundición y poder tener Enami para mucho tiempo más. Los aportes del fisco observamos que se han mantenido en un promedio más alto que los observados en las últimas décadas, los aportes al fisco a las distintas empresas públicas. Luego, en un mejor gasto público, acá tenemos distintas líneas de trabajo en términos del sistema de monitoreo de evaluación, productividad del Estado, identificación del gasto público y la formulación presupuestaria. En el 2024 monitoreamos más de 600 programas públicos, donde se identificaron 26 programas discontinuados y 13 fusionados. En general, hacemos un trabajo con los ministerios para poder ir racionalizando la oferta pública. Obviamente la oferta pública que consideramos fragmentada, que tiene cierto grado de duplicación, etc. Además, también evaluación de programas. Iniciamos las evaluaciones de diseño con los gobiernos regionales. Hicimos más de 18 evaluaciones de distintos tipos. ¿Y para qué sirven las evaluaciones? Acá tenemos dos casos. Podemos tener evaluaciones que muestran buen desempeño y aumentan el presupuesto, por ejemplo, como fue en el caso de Lazos, que es del programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y también a veces cuando consistentemente observamos malos resultados, el programa no continúa, pero no significa que el Estado se deje de hacer cargo de aquello, sino que se encuentran otras maneras la Subsecretaría encuentra otras maneras de hacerse cargo del problema que sigue existiendo en este caso. Quizá acá me falta un tercer caso, que son cuando los programas son mal evaluados y luego mejoran y también pueden recuperar su presupuesto, como es el caso del fomento a la pequeña minería del año 2024. Luego también esto lo hemos mostrado a las distintas instancias con la Comisión Mixta de Presupuestos. En la formulación 2025 hubo una reducción de $72 millones en programas mal evaluados u objetados técnicamente. También hemos trabajado en la planificación estratégica de los indicadores del sector público, resultado del proceso de formulación 2025. 218 instituciones presentaron sus objetivos institucionales, 190 formularon más de 833 indicadores de desempeño, pero lo importante es que el ajuste metodológico que hicimos permitió una disminución del 64% de los indicadores del proceso y un aumento del 13% de los indicadores de resultados. Es decir, esto suena hartos indicadores, pero la verdad es que antes de hacer este ajuste metodológico era un trabajo mucho más alto y queremos seguir avanzando en esa línea. También tenemos nuestras revisiones de gastos selectivas, eficiencia en compras públicas, incentivos de eficiencia del gasto, en el caso del PMG, y hoy ambos estudios forman parte de una nueva línea de productividad fiscal. También avanzado en el etiquetado del presupuesto con perspectiva de género. Identificamos que el 22% del gasto de la Ley de Presupuesto 2025 contribuye a la igualdad de género, ya sea de manera directa o indirecta. En general, los países hacen etiquetado ex post, es decir, una vez que ya se ejecutaron los recursos, nosotros estamos haciendo un seguimiento previo, o sea, ex ante, y también luego ex post. En términos de dividendo de eficiencia, el gasto para la formulación de la
ley de presupuesto, me faltó esa lámina, se hizo alrededor de $1.000 millones que hicimos reasignaciones entre los distintos ministerios, lo cual es muy relevante porque sabemos que cuando hay poco espacio fiscal hay que mirar qué espacio dentro de cada uno de los ministerios hay para fortalecer aquello, y ahí también es un trabajo muy colaborativo con los ministerios a cargo. Por último, todavía me queda, en la formulación de presupuesto también tenemos la implementación de la Comisión Asesora Ministerial de la Regulación de la relación entre instituciones privadas sin fines de lucro y del Estado. Hicimos un nuevo clasificador presupuestario para poder separar y darle cierto estándar a aquello, además también de la creación de nuevos programas presupuestarios que expresan mejor la diversidad programática y lo que hace cada uno de los presupuestos, y creemos que es un avance también en transparencia fiscal. Seguimos también perfeccionando la regulación de las transferencias a instituciones privadas a través de los concursos, pero también perfeccionamos algunas aristas que la sociedad civil nos hizo feedback durante el año. Y ya pasando a la última parte, y la más corta, sobre la divulgación, que es nuestro tercer objetivo estratégico, la divulgación sobre usos de los recursos públicos. Que hacemos desde la Dirección de Presupuestos. El año 2024 hicimos 340 informes financieros, es casi menos un poco de un informe por día. Eso significa que trabajamos en 340 o indicaciones o proyectos de ley. Además también desde septiembre de 2024 presentamos los informes financieros consolidados. O sea, ya a veces es muy difícil seguir el informe financiero de la tramitación, pero ahora cuando se termina la ley se presenta el informe financiero consolidado. Además también hemos tenido visitas, capacitaciones, trabajo en conjunto con organismos multilaterales, quizás para destacar con el apoyo del BID, la Secretaría de Presupuesto Federal de Brasil visitó la IPRES por una semana, se juntó con varios equipos aquí para intercambiar conocimientos de evaluación y monitoreo de programas, gestión presupuestaria y la inversión pública. También el proceso de monitoreo de programas de la Dirección de Presupuesto es parte de los casos de éxito que la OECD ha levantado en tendencias globales de innovación gubernamental. Tenemos distintas publicaciones nuevas para la ciudadanía, en particular para el trabajo para la ley de presupuesto, y esto también ha requerido harto trabajo que tiene que ver con la divulgación de las estadísticas del empleo público, que por primera vez incluyó no solamente la información del nivel central que nosotros manejamos de manera censal, sino que también la información de municipalidades y universidades estatales. En este sentido, se suman 410 instituciones a las estadísticas con información autorreportada de aquellas. Esto ha sumado mucha transparencia también a una información que quizás no se conocía con respecto al número de trabajadores, por ejemplo, que existe en los municipios. Seguimos con nuestra serie de estudios de finanzas públicas. Estos son los estudios que hicimos durante el año, el análisis de la urgencia de una reforma previsional, o sea, por qué era más caro para el fisco demorar la reforma previsional, la radiografía del ausentismo laboral en el sector público, el modelo de proyección de desembolso del instrumento financiero para financiar los estudios de nivel superior, una aproximación para caracterizar las tasas de reemplazo y la primera aproximación de riesgo a la garantía estatal. Y además también el Subdepartamento de Participación Ciudadana y Transparencia ha tenido harto trabajo también en materia primero de transparencia, que quizás muchos en sus instituciones lo han vivido, pero en general en las peticiones del Congreso se han aumentado de manera considerable. El 2024 cerramos con más del 50% de lo que empezamos el 2022. Las consultas ciudadanas son menos, pero la ley de transparencia también ha aumentado de manera más de un 30% de lo que estamos contestando día a día. Además también que sigue nuestro Consejo de la Sociedad Civil con distintas solicitudes de información, y uno de mis días favoritos del año, después de cuando aprobamos la ley de presupuesto y después de cuando aprobamos la ley de reajuste, el Día del Patrimonio también, que se ha vuelto una tradición acá en la Dirección de Presupuesto, donde abrimos cada año, pero además también la biblioteca que está acá al lado la pueden visitar, de lunes a viernes está abierta para todo público. También han venido universidades y son visitas académicas que hacemos desde la biblioteca.
Por último, o ya la penúltima lámina tiene que ver con las transacciones bajo la línea, que también son una preocupación fiscal y a partir del informe de ejecución de este año también se publica la información de la ejecución de estas transacciones que inciden sobre las necesidades de financiamiento durante el año. Me quedó un poco larga la cuenta pública, pero como yo les quería contar, habían hartas cosas. Creo que una parte importante de esto que logra que hagamos todo esto de los distintos equipos de la Dirección de Presupuesto tiene que ver con el apoyo también que tenemos de nuestros auxiliares, de nuestras secretarias, de nuestros distintos equipos de soporte, como son la administración y finanzas, la gestión y desarrollo de personas, el Departamento de Tecnologías de la Información. O sea, todo esto pasa porque también tenemos una institución que funciona como relojito en el día a día y nos permite poder hacernos cargo de estos desafíos, tanto en la asignación de recursos, en divulgación de estadística, como también de un mejor gasto público. Así que muchas gracias y muchas gracias por venir. Muchas gracias, directora, por su respuesta. La invitamos a permanecer ahí para que pueda responder las preguntas. Vamos a partir con una pregunta que nos llegó de un usuario de redes sociales de la DIPRES. El usuario es Sin Ahumada. Ok. Y le pregunta, ¿de dónde sacan los dineros para los fondos de emergencia si su glosa empieza con 10.000 pesos? Ahí quizás aclarar que es la asignación la que tiene 10.000 pesos y no la glosa, pero lo que pasa con los gastos de emergencia tanto en el Ministerio de Interior como el Ministerio de Agricultura, que son gastos excedibles, es decir, se puede gastar más durante el año, pero siempre se tiene que regularizar a fin de año y los fondos se sacan por una parte de distintos fondos del Tesoro Público y de los gobiernos regionales, que hay una norma legal que indica que el 2 o 3% del gasto total de los gobiernos regionales tienen que ir a emergencia. Perfecto, esperamos que nuestro usuario haya quedado al día con cómo funciona eso. Invitamos a alguien, si quiere formular una pregunta del público, de alguno de nuestros representantes de las organizaciones civiles. Esta es la oportunidad, este es el espacio. Si quieren hacer alguna pregunta o si es que tenemos alguna pregunta por el chat. Bueno, damos gracias a nuestra directora y con esto cerramos nuestra cuenta pública participativa que dio cuenta, valga la redundancia, de la gestión 2024. Muchas gracias.